A ver, hablemos de Ucrania. Cada minuto la situación gira hacia un lado o hacia el otro. Tenemos en línea al profesor Eric de la Fuente, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida, que conoce Ucrania, que ha estado ahí, ha vivido allí, habla ruso. O sea, ¿quién mejor para ponernos en el lugar de los ucranianos? Aunque hemos hablado aquí también, profesor, buenas noches. Buenas noches, gracias por invitarme. Te digo que hemos hablado también con ucranianos, ¿no? Que directamente nos han explicado cuál es el punto de vista de ellos. A ver, empezamos con Zelensky, que habla de lo que podría ser una próxima reunión aquí en los Estados Unidos. Adelante. Ми готуємось до саміту ЄС, який відбудеться вже завтра в Брюсселі. Всі бачать, наскільки швидко розвиваються дипломатичні події. Сьогодні наші команди України та Сполучених Штатів Америки почали працювати над зустріччю. Говорили Андрій Єрмак та Майк Вольц. Є позитивний рух. Сподіваємось на перші результати наступного тижня. ¿Tiene, profesor Zelensky, posibilidades reales de rehacer el quiebre con Estados Unidos que vimos tras la discusión en la oficina oval? Creo que todavía hay oportunidad. Obviamente aquí ahora no se puede tomar nada por hecho, obviamente lo que hemos visto, porque el viernes pasado todo estaba listo para firmarse. Pero bueno, lo que hemos visto en las últimas semanas realmente es Estados Unidos presionar más, ¿no? Se paró la ayuda militar, se ha dejado de compartir inteligencia, eso se anunció hoy. También que eso es tremendo, ¿no? Porque eso es lo que ayuda mucho al ejército ucraniano a saber dónde están los movimientos de tropas rusas, etcétera. Pero también se vio que bueno, Zelensky envió una carta más positiva y el mismo director de Seguridad Nacional que Zelensky menciona ahí en lo que acabas de poner, de Waltz de Estados Unidos, ¿no? Ha dicho que se han tomado pasos positivos y parece que se está de nuevo acercándose a arreglar este problema que hubo tremendo hace una semana y con la posibilidad de que se firme el acuerdo. Y en gran parte porque Ucrania tiene pocas opciones. Sí fue Europa, sí fueron grandes declaraciones, etcétera, pero quedó muy claro que aunque Europa tiene que jugar un rol fundamental, no cabe duda, y mayor, ¿no? En la seguridad de Ucrania, etcétera, es importante, muy importante el rol de Estados Unidos, no solo en apoyar logísticamente, pero también con inteligencia y también ser parte de este acuerdo general y lo que se viene, y el tema del acuerdo de los minerales es la parte que incluye a Estados Unidos en gran parte ahora también. Dos cosas. Trump ayer leyó unas declaraciones de Zelensky, donde Zelensky reconoce el liderazgo de Trump. Y lo otro es que anunciaron que van a buscar tierras y minerales raros aquí en Estados Unidos, que esa es una mala noticia para Ucrania, porque si de repente a lo mejor algunos geólogos le hayan dicho, o geógrafos o lo que sea, o especialistas en minerales, le han dicho, oye, no hay que ir a Ucrania, aquí hay. No sé cómo ves tú eso. El 90% de estos minerales raros en el mundo están en China. Así que aunque encuentres en Estados Unidos, en Groenlandia, que dicen que también hay, créeme, no hay suficientes. La mayoría están en China, que tienen básicamente, algunos dicen que hasta 97% está en China, ¿no? Eso obviamente son estimados, pero la gran mayoría están ahí. Lo que leyeron ayer, de cierta manera, era, de nuevo, el presidente Zelensky haciendo comentarios para de cierta manera reparar lo que pasó acá y era parte de esto, de un poco de la presión que ha ejercido Estados Unidos para que Ucrania venga a la mesa a firmar este acuerdo, aunque realmente yo no creo que ha cambiado demasiado lo que tenían para firmar de la semana pasada, pero creo que se han hablado más cosas con Europa, como te digo, serán acuerdos separados, pero
pero yo creo que va a haber una sucesión de anuncios en ese sentido, ya que Ucrania está buscando seguridad, garantías de seguridad que no, no van a estar en ese acuerdo probablemente, pero sí van a estar dentro de lo que es un paquete que viene a pensar, no las garantías que ellos quieren, pero realmente poner un plan de paz concreto en la mesa que yo creo que Rusia va a rechazar. Que Zelensky haya mantenido, se haya puesto duro con Trump, a pesar de lo duro que fueron con él, yo vi que le ha generado aplausos en Europa y por supuesto también en Ucrania. Mi pregunta es si ahora él está dando marcha atrás, eso no lo debilita ante su opinión pública, que bueno, que parezca arrepentido, etcétera. Mira, sí ha tenido popularidad este encuentro al principio, esta cuestión por nacionalismo, pero cuando tú me diste al principio he entrevistado a ucranianos para ver el punto de vista de Ucrania, no hay un punto de vista de Ucrania. Hay un punto de vista de Ucrania en defender el país, en que Rusia no los conquiste, pero no necesariamente en muchas otras cosas. No, no es lo mismo no es lo mismo gente que tiene gente peleando en el frente o familia de los cientos de miles de muertos que algunos de la gente de hombres que se fueron del país para no pelear la guerra, algunos de que están escondidos para no ir a la guerra. No siempre es una visión unida, ¿no? Es imposible, ¿no? Un país con millones de personas y aunque hay una unidad, porque hay un enemigo obviamente como Rusia, hay una unidad en ese sentido, ¿no? Obviamente todo el mundo está en contra de la invasión rusa y están preparados y todo, pero hay un gran, y esto lo sé, de primera mano, hay un gran número de ucranianos. Yo diría que la mayoría de los ucranianos que quieren la paz, yo diría que Ucrania quiere la paz más que nadie, porque hoy mismo hubo un ataque a un hospital donde murieron 2 niños, por ejemplo. Y todos los días hay ataques, todos los días hay ataques. Entonces, yo creo que aunque obviamente hubo una defensa de Zelensky de cómo Ucrania percibe que lo trataron y eso siempre ayuda a la popularidad. No todo el mundo, han habido críticas de cómo él manejó, no porque creen que él le haya faltado el respeto, sino de que pensaban que podía ser un poco más pragmático y al final lo que estamos viendo ahora es que está haciendo lo mismo que a lo mejor debería haber hecho el viernes pasado, ¿no? Que aunque yo no entiendo lo que hizo, las emociones, no manejar el idioma, como te dije en la última entrevista, de la misma manera un encuentro intenso, lo llevó a alejarse del pragmatismo al final de ese encuentro y yo creo que en Ucrania están pensando en eso, y no porque no defienden la postura de Zelensky, sino porque ven que el resultado, al final el resultado es lo importante. Cuando regresemos, tú que hablaste de que Estados Unidos le ha retirado el servicio de inteligencia y la ayuda de inteligencia, yo lo que me pregunto es, Zelensky no se juega solo la existencia del país, sino su propia existencia, su propia vida, recordando que lo primero que hizo Putin fue tratar de matarlo. ¿Cuál fue el papel de la inteligencia estadounidense o cuál es el papel en proteger la vida de Zelensky? Y ahora, ¿qué es lo que va a pasar a la vuelta? Continuamos hablando con el profesor Erix de la Fuente, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida. Y teníamos, profesor, el tema de la inteligencia. En un principio, cuando la operación rusa cae con todo su peso, hay un operativo para tratar de eliminar, matar, apresar a Zelensky. Y a partir de ahí, yo sospecho, la verdad que no tengo ninguna prueba, de que el servicio de inteligencia occidental o norteamericano ayuda a proteger a Zelensky. ¿Queda desprotegido ahora de alguna manera? ¿Quién protege a Zelensky si no hay un servicio de inteligencia norteamericano ayudando? Bueno, sin duda al principio, de hecho ese fue el plan ruso. Yo creo que la invasión rusa nunca tenía un chance de tomar Kiev militarmente si los ucranianos peleaban, que por lo que ella decía al principio era de los pocos que decía que no iba a caer porque no era una invasión, porque la idea fue atacar por diferentes partes, crear el pánico, entrar y que o se fuera Zelensky del país o que hubiera un golpe de Estado o que lo asesinaran, ¿no? Ese era el plan y hubo tropas especiales para hacerlo. Yo, de hecho, entiendo de fuentes que
con quien he hablado en mis viajes allá, etcétera, que por lo menos lo han intentado asesinar 20 veces. Pero bueno, no sabemos el número, pero sin duda han habido múltiples atentados, asesinatos a Zelensky en el camino y el servicio secreto ucraniano es bueno. Es importante ver eso y sin duda ha habido mucha cooperación de inteligencia occidental. Yo creo que cuando hablamos ahora estamos hablando de una pausa en la inteligencia, no es que lo han cesado, han dicho que es una pausa, que están revisando, creo que es presión para este acuerdo, que de nuevo es una tremenda presión si está lo de la pausa. Eh, yo creo que Zelensky está bien protegido hoy en día, llevan 3 años, han tomado todas las medidas. Y creo que eso, pero puede haber un significado. Para mí, el significado de la inteligencia norteamericana es en el campo de batalla, muchísimo. Los ucranianos han sido muy efectivos dándole a tropas rusas, no solo en territorio ucraniano o en territorio ucraniano ocupado por Rusia, pero sino dentro de Rusia, movimientos, y eso está dirigido por mucha de la inteligencia norteamericana, los satélites que le dan en territorio ruso, de nuevo, los ucranianos han sido extremadamente efectivos usando las armas de largo alcance para dar muy adentro de Rusia, a la puerta naval. Y también ayuda en todo este tema de la defensa, ¿no? En términos de cuando vienen los ataques de misiles, etcétera, hay una, ¿no? Por adelantado, indica mucho. Ahí sí hay un gran problema. Si se levantara eso, yo creo que los ataques rusos fueran más efectivos, desafortunadamente, obviamente, porque morirían muchas más personas. Ahora han dicho que es un cese, pero para mí un día es mucho, ¿no? Porque un día puede causar, si de verdad no se está compartiendo, porque bueno, eso lo anunciaron hoy y no sé si es que anunciaron esto para anunciar, bueno, lo de la pausa, pero hay que ver en los próximos días. Y hasta ahora, por lo menos en las ciudades grandes, hay defensa aérea bastante buena y también inteligencia para prepararse, pero vamos a ver qué pasa en los próximos días, pero por ahí yo lo veo. Y sin duda Zelensky tiene que tener cuidado, pero tiene que tener cuidado todo el tiempo, porque hay mucha agentes de inteligencia rusos dentro de Ucrania. Y sin duda, incluyendo en Kiev, está lleno. Ahora, Es un tema muy sensible y peligroso. no, bueno, y todas estas noticias de alguna manera le levantan la moral, que estaba bastante mal, a las tropas rusas y se la quitan a los ucranianos. Pero hay otro tema, que es el dictador de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, que se ha ofrecido como lo que no es. Vamos a ver. Надо убедить, договориться и с Зеленским, потому что за Зеленским стоит большая часть украинского общества. Поэтому надо договариваться. Хотите, приезжайте, вот рядом, 200 километров от границы до Киева, белорусской границы, 500 километров. Полчаса на самолете приезжайте. Вот здесь сядем спокойно, без шуму, без криков, договоримся. Поэтому передайте Трампу, я его жду здесь вместе с Путиным и Зеленским. ¿Tú crees que todos están tratando de pescar en río revuelto? Yo creo que Lukashenko, cuando habla, eso está aprobado por el Kremlin. Hoy Bielorrusia como país parece un país soberano, pero es controlado en gran parte por el Ministerio de Defensa ruso, la inteligencia rusa, inclusive la frontera entre Bielorrusia y Rusia es básicamente inexistente. De hecho, este es el modelo que busca Putin. Mira, hay una cosa importante y lo vuelvo a repetir, lo repito siempre. Aquí cuando yo escucho los debates se habla de territorio, de que esto es una cuestión de territorio. Si Rusia se queda con esta parte, si Ucrania cede esta parte. Para el occidente, este debate es acerca de territorio. Para el Kremlin, esto no tiene que ver con territorio. Esto tiene que ver con la soberanía de Ucrania. Que Ucrania no es percibido por Putin como un país y de hecho lo miran como tener a una Bielorrusia que existe como país, pero realmente no tiene soberanía en gran parte. Y esa es la visión que tiene el Kremlin sobre Bielorrusia, sobre Ucrania, especialmente sobre esos dos países y el rol
de hecho, Lukashenko, increíblemente, es realmente el presidente, el único que vota contra la independencia de Bielorrusia cuando se disuelve la Unión Soviética, gana y está ahí desde los 90 haciendo esto. Ese era el rol que iba a jugar Viktor Yanukovych dentro de Ucrania, pero obviamente los ucranianos se rebelaron, ¿no? Y no sucedió así. Y eso es lo que quiere llegar Putin hoy en día, tener a alguien como Lukashenko o como alguien que pueda tener en Kiev que le responda a él. Por eso este conflicto no es tan fácil de resolver. No, y además de un tema de soberanía, es un tema de modelos de gobierno. O sea, cuando... Sí, pero de soberanía también, porque Rusia no cree que Ucrania debe tener soberanía. No importa lo que diga el mapa o si tiene un asiento en las Naciones Unidas, como tenían cuando la Unión Soviética, de hecho. Así que sí, también es de soberanía. El Kremlin no cree en la soberanía ucraniana. Pero si él logra poner un Yanukovych que responda a Moscú y que ese camino dificultoso y todo lo que estaba dando hacia Occidente y hacia la democracia, Ucrania, incluso batallando porque Zelensky es un símbolo contra la corrupción. Ese camino y de las revoluciones de colores en Georgia, en la misma Bielorrusia, en Turkmenistán, en Kazajistán, eso era un tema que llegaba además a Moscú, que está también ahí en el trasfondo, ¿tú no crees? Sí, y bueno, hemos visto, a Georgia fueron el primer país que invadieron en el 2008 y hoy en día hay un gran problema ahí donde el gobierno lo han podido virar, que es un gobierno más prorruso, pero la población no es, y hay grandes manifestaciones, hay problemas. En Bielorrusia, los rusos también estuvieron apoyando a Lukashenko para reprimir las masas. De hecho, en un momento querían sacarlo porque sabían que no era popular y poner a alguien que fuera más popular, pero controlado por los rusos. Y después, bueno, con todo el tema, han intervenido. En Kazajstán mandaron tropas especiales y en Ucrania. Cuando se dieron cuenta que ya no había marcha atrás, cuando el pueblo ucraniano saca a Yanukovych después de todos los robos y que disparó contra la gente, etcétera, en el 2014, porque él había estado ahí antes, pues bueno, ahí poco después invaden y toman Crimea. La gente, que no se nos olvide, Crimea la toman en el 2014 y el Donbass también la atacan en el 2014, ¿no? Y toman un tercio del Donbass. Han tomado un poco más, pero grandes partes de Ucrania la tomaron allí cuando ya vieron que no había marcha atrás con Ucrania, y eso también se puede reflejar en Rusia, obviamente, pero también de que esa idea, de nuevo, de repente, la idea de la soberanía ucraniana, el Kremlin se da cuenta que esa nueva generación sí no iba a dar marcha atrás sin poner a un Yanukovych o poner a alguien que fuera como él, y iba a rechazar todo eso porque lo que pasó en el famoso Maidán o la Revolución de Dignidad. Entonces ahí empieza la invasión. Cuando perdieron a un títere, un presidente títere. Muchísimas gracias de verdad al profesor Eric de la Fuente por haber compartido con nosotros sus conocimientos, y hay que regresar al tema.